tiempos de poder. Ahora, la palabra de Dios con el pastor David Gómez. Y quiero que abra la Biblia en esta mañana, porque hoy vamos a hablar de una historia de fe. Y quiero que se vaya al Salmo 73, por favor. Y yo no sé si usted alguna vez ha dudado. No, ninguna. Yo muchas veces he dudado. Pero yo no sé si aquí pasa, pero no sé si usted de pronto es nuevo en la congregación, o de pronto usted no es muy viejo en el cristianismo, o de pronto lo es, y usted se ha preguntado si ha hecho la mejor decisión como cristiano, si ser cristiano era lo correcto. No sé si usted se ha preguntado si, hombre, yo como que la embarré, debí de haberme quedado siendo católico, porque cuando usted se convirtió las cosas se le volvieron al revés. De pronto usted, su mamá o su abuelita le dijo: yo le dije, mijito, que se quedaran los mormones. No tiene una abuelita mormona o testigo de Jehová o católica, bien católica, que yo todavía le rezo a los santos para que usted vuelva. Y usted viene emproblemado. El diablo lo pone a dudar. ¿Se ha encontrado en esa situación? Hoy le voy a narrar la historia, porque esto es una historia de un hombre de Dios que narra lo que le pasó, siendo él temeroso de Dios. Y mire lo que dice aquí la Biblia, Salmo 73, y leámoslo por favor. Dice la Biblia: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad. De hacer violencia hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serían extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para hacer esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que en ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Siéntese, por favor. Y qué tremendo salmo, ¿no? De hecho, esta es una porción del príncipe general de los cantores de David, que se llamaba Asaf. Habían tres grupos de músicos, como decir aquí en la iglesia 3 orquestas.
Pero el músico principal de David se llamaba Asaf. Y Asaf era un músico que un día siendo, digámoslo, cristiano, siendo hijo de Dios, sintió envidia de los que buscan menos y ganan más, de los impíos, de los que de pronto no tienen temor de Dios, y empezó a escribir un diario. De hecho, los 4 capítulos que siguen es el diario de Asaf. Son los escritos personales de Asaf, que los incluyeron en los salmos porque tienen gran valor doctrinal y teológico. Asaf cuenta su historia, él se presenta, de hecho dice Salmo de Asaf, como quien dice yo soy Asaf. Tenemos aquí a un hombre que conoce a Dios y cuenta su testimonio. Dígale al que está al lado, este es el testimonio de Asaf. De todo lo que le pasó y de cómo sobrellevó este momento crítico donde tuvo una crisis de fe. Lo primero que dice Asaf en el versículo número 1 al 3, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de ¿qué? Bueno, yo se lo voy a relatar, le voy a relatar la historia, le voy a relatar lo que Asaf está pensando y está viviendo. Lo primero que dice Asaf es: déjame decirte que desde el principio estoy seguro de que Dios es bueno para con todos, para con los limpios de corazón. Pero luego viene Asaf y dice: pero hubo una vez, hubo una época cuando empecé a dudar. Tremendo que un hombre de Dios, especialmente Asaf, un hombre tan allegado a David, un hombre tan metido con Dios, que componía salmos y cantaba a Dios, y de hecho hacía las oraciones con David porque eran íntimos amigos. De hecho eran compositores los dos. Dice la Biblia que un día tuvo una duda y la creencia de Asaf empezó a vacilar. Su fe desmayó. ¿Y por qué desmayó? Porque Asaf empezó a ver algo. Empezó a ver lo bien que viven los malos. Empezó a ver, hermano, el mucho dinero que tienen, la abundancia de placeres, que ellos no tenían ¿qué? Problemas. Y pronto, dice Asaf, deseó ser como ellos. Tremendo eso. ¿Le ha pasado a usted? De pronto ha deseado en este Cali que la cultura traqueta abunda, y de pronto mucho joven desea ser traqueto también, porque resulta que tienen los mejores relojes, los mejores carros, las mejores pintas, y lo que compran lo compran sin hambre, y lo que construyen lo construyen sin hambre. Y usted no ha visto esas fincas que eran antes de los narcotraficantes, que construían sin hambre. No hacían una caballeriza, hacían 70. No tenían un cuarto, tenían 20. No eran de ladrillo, eran de ladrillo doble. No tenían una piscina, tenían 2 y hasta para el caballo. Le estoy contando la verdad. Y tenían lo mejor, y de pronto hubo un tiempo que la gente deseaba ser como ellos, y se cargaban la mochilita al lado, y se peinaban como ellos, y querían andar en un carro blindado, y muchos se dejaron desviar. Pues esto le pasó a Asaf. Y cuánto cristiano, cuánto joven hoy no está mirando al mundo y desea ser como ellos. Pues Asaf está diciendo: eso también me pasó a mí. Muy pronto me encontré deseando ser como ¿qué? Como ellos. ¿Pero por qué? Porque un hombre de Dios, quisiera ser como mundano, quisiera ser parecerse a los mundanos. Pues Asaf cuenta su historia, y desde el versículo 4 dice: porque no tienen ¿qué? Congojas por su muerte, pues su vigor está ¿qué? Lo que Asaf está diciendo es: parece que todo va a favor de ¿qué? De ellos. No tienen que sufrir como nosotros, porque de pronto usted se convirtió a Cristo y lo primero que le pasó fue que lo dejaron sin trabajo. Y ellos, entre más pecan, más les llega trabajo. A unos les llega trabajo matando gente. Hubo un tiempo en que aquí daban 2 millones de pesos por policía.
ser policía era uno de los trabajos más duros. De hecho, si usted era policía, le tocaba estar vendido. O si no, ¿lo qué? Lo mataban. Pero usted quería hacer lo bueno y no tenía ningún peso, no ganaba. A Asaf le pasó eso. Asaf, siendo el músico principal de David, dice: hermano, pero yo veo que a los malos les rinde la plata. Yo veo que todo lo mejor, tienen los mejores carros, los mejores vestidos, y aunque tengan problemas, viven ¿qué? Confiados. Porque si tienen un resfriado, tienen la mejor EPS. Si tienen un resfriado, tienen la mejor prepagada. Si se estrellan el carro, lo tienen asegurado. Y con todo cubierto. Pues ¿cómo no van a vivir confiados? Dice Asaf. No es extraño que vivan confiados. Si se les entran a la casa, les pagan el doble, porque hasta la nevera la tienen asegurada. Y Asaf estaba sintiendo ¿qué? Envidia. Dígale al que está a su lado: ¿es esa tu envidia? No crea que hay mucha gente que le pasa. Y por eso está en la Biblia. A mí me fascinan los salmos, porque nos cuentan la verdad de los hombres de Dios. Los hombres de Dios no son perfectos. Hay hombres de Dios, hay hombres que se paran en la tarima, hay hombres que oran aquí, que están pasando por cosas duras, y aunque predican la fe, tienen una crisis de fe. Hay gente que viene a la iglesia, pero hoy su fe ha sido debilitada a causa de los problemas y de mirar cómo viven los demás. No crea, y por eso me gusta, porque la Biblia muestra gente real, como usted y como yo, que todavía y hoy se preguntan todas estas cosas. Tremendo eso, ¿sí o no? Claro. Luego dice: por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, sus ojos les saltan de gordura, y logran con creces ¿qué? Lo que amontonan, se mofan y hablan mal. Lo que dice aquí Asaf: sus cuerpos rebosan de salud, y a mí me toca darme una mala vida. Si comen mucho, tienen plata para ir al gimnasio, tienen todo, y son arrogantes, ni siquiera le dan a nadie, no miran a Dios y se enriquecen más. ¿Y qué? Más y más. Y dice Asaf en el versículo 13: y yo empezaba a darle vueltas a todo esto. Verdaderamente en vano he limpiado ¿qué? Mi corazón. ¿Qué se preguntó Asaf? Asaf se preguntó lo que muchos se han preguntado hoy, o lo que muchos en algún tiempo se preguntaron, y es: ¿de qué me ha servido vivir una vida honesta y respetable? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? Las horas que he invertido en oración, el tiempo que he ocupado en la palabra, el dinero que he dado a la iglesia. ¿De qué me sirve tener un buen testimonio si míreme cómo estoy? Esta es la historia real de un hombre de Dios, en el momento más crítico de su fe. Y lo que más duro me parece aquí es que dice la Biblia: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día. Lo que dice aquí: ¿de qué me sirve todo esto si todo lo que tengo es una dosis diaria de dolor, de sufrimiento? Y Asaf resume y dice: comencé a dudar si valía la pena vivir una vida de fe. ¿Cuántos han dudado acerca de su creencia en Dios? Bueno, este es su día, ¿oyó? Porque eso le pasa a los mortales. Hay veces uno duda si hizo la mejor decisión en aceptar a Cristo, o si esto de verdad es cierto, o si estoy viniendo a la iglesia correcta, o qué es lo que está pasando, porque tengo un amigo que no ora tanto, que se echa su fumadita, su bailadita, y cómo le está yendo de bien, y yo aquí al lado del pastor David echando fuera al diablo, y todos los días me azotan. No, Asaf estaba diciendo eso. Asaf estaba diciendo eso, seguro, señores. Esos eran los términos de Asaf. Asaf dijo: y yo echando fuera al diablo, poniéndome la mejor vestidura honrosa, y ni marido tengo, y la que se despechuga, esa sí ya consiguió. Asaf, mire hermano, Asaf estaba cabezón, hermano, y el diablo lo tenía cabezón. Lo tenía cabezón porque dijo: en vano he limpiado mi vida.
Hermano, el diablo le estaba mandando cuanto dardo y cuanta basura no podía Satanás mandarle a la mente. Y él estaba dándole vueltas a la mente. ¿Cómo es posible? Cuando era mundano tenía más, y ahora que soy cristiano y entre más doy a la iglesia menos tengo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Esto es una prueba, y Dios probó a Asaf. Y le voy a mostrar en el siguiente culto que esto que usted está pensando es una prueba de fe antes de recibir una gran bendición. Se lo voy a mostrar en la Biblia, ¿oyó? Dios tiene que saber a quién bendice. Y por eso, si usted mira capítulos 74, 75, 76, 77, todos son capítulos de victoria, donde no David, Asaf cuenta las bendiciones de ser hijo de Dios, pero primero tuvo que lidiar consigo mismo. El peor enemigo no es el diablo, es usted mismo. Y hasta que usted no tenga una fe definida, Dios no podrá bendecirte. Dios no le echa las perlas a los puercos. Y necesitaba que Asaf tuviera bien en cuenta en quién creía y por qué creía. Y Dios aparentemente lo dejó solo, aparentemente, pero siempre Dios estuvo con él. Y Asaf casi pierde, pero se dio cuenta de que Dios era más valioso que toda la plata del mundo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le desembolsilló. Esto es como en un banco. Cuando usted pide un préstamo y le están revisando papeles, está la incertidumbre. Y lo chequean y le revisan, y lo revisan data crédito, y le revisan todos los papeles, y llaman y hacen y deshacen, pero después le desembolsan. La bendición suya viene en camino, pero esta crisis de fe le está permitiendo a Dios examinar quién en verdad es usted. Sigamos con Asaf, porque Asaf estaba cansado de vivir y de pensar en esto, hasta que en el versículo 17 dice Asaf algo tremendo: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ¿qué? De ellos. ¿Qué dijo Asaf? Entonces Asaf comenta en su diario y dice: algo maravilloso me ocurrió. Un día entré en la presencia de Dios, y en medio de mi queja y en medio de mi clamor pensé: ¿y qué de la vida eterna? Hay algo que por mucha plata que usted tenga, o por mucha plata que el hombre tenga, solo Dios lo puede dar, y es la salvación. Y Asaf estaba pensando en los carros, de pronto en ese entonces no habían carros, pero sí habían buenos caballos, en el mular ese que vio en la plaza. Estaba pensando en de pronto las joyas, los palacios, pero llegó Asaf, y un día de pronto entró a la iglesia y el pastor David estaba predicando, porque dice que entró en la presencia, en el templo. Quiere decir que fue a la iglesia, quiere decir que Asaf tuvo un día de revelación como el que usted está teniendo hoy. Y alguien estaba predicando, y a Asaf ese domingo le cayó la palabra. ¿Y cuál era la palabra? Le voy a decir qué versículo le predicaron a Asaf ese día. ¿De qué le sirve ganar al hombre el mundo si pierde su alma? Y dice: y algo grande me ocurrió. ¿De qué me sirve ganar el mundo si perdiera mi alma? Porque Asaf empieza a relatar acerca de la salvación y qué de la vida eterna. Y cuanto más pensaba en la salvación, más se le aclaraba la mente a Asaf. Y él dice en el versículo 18: ciertamente los has puesto ¿en qué? En deslizadero. Quiere decir que Asaf empezó a reconocer que la vida de los malos era una existencia frágil. Tarde o temprano tendrían que ¿qué? Que morir. ¿Y qué después de la muerte? Hoy Steve Jobs, el cofundador de una de las compañías más grandes, Apple, todo el mundo anhela tener un iPhone, un iPad, un iPod. Todo el mundo le gustaría un producto de ellos. Uno de los hombres más ricos del mundo, y se murió. ¿Y qué dejó? La fortuna. ¿Se llevó algo? Nada. ¿Cómo murió? Enfermo. ¿Le sirvió de algo su plata? ¿Su plata lo pudo salvar? ¿Su plata le pudo recobrar la vida? Aunque lo tenía todo, no lo pudo disfrutar. Asaf dijo: ¿de qué me sirve la plata si no tengo a Dios?
Asaf empezó a pensar de que había algo más valioso que el dinero, y era Dios. Y empezó a darse cuenta y empezó, hermano, a mirar de que las riquezas, hermano, eran un fantasma. Las riquezas van y vienen.